paso por paso. Si me equivoco, te digo, Miguel, que me rescates. Bueno, ahora vamos a explicar un poco de la parte de matemáticas que está contenida aquí en estas tablas de información. Esta es la metodología que se sigue de acuerdo a lo planteado en Pontus, en dos papers, 2013 y 2014, en donde primero tenemos una matriz de error, que es la matriz que está en la hilera 25 a la 34, en donde pues vaciamos la información que nos dan los compañeros de geomática. Y pues aquí surge también una pregunta, Miguel, a ver si la puedes contestar. Yo la debería contestar, pero no recuerdo. ¿Por qué si habíamos dicho que eran 600 puntos para interpretación, por qué aparecen 870? En este caso utilizamos el User Accuracy de 0.5, lo que da una muestra de 623, ¿no? 773. Ajá, con la corrección de puntos. Uh-huh. O la ponderación. Entonces, no sé qué pasó ahí en el camino. Ajá. Que nos dio más puntos, ¿no? Luego suele pasar que en la práctica, cuando se tienen primero las cartas de uso de suelo y vegetación del INEGI, antes de esperar a que la persona que asigne los tamaños de muestra les diga cuántos puntos mandar a verificar, lo que hacen es mandar de forma, por iniciativa propia, un número X de puntos. Por cada transición mandan a lo mejor 200, pero ya los tienen sembrados. Entonces, cuando tú les dices, ¿sabes qué? A degradación le correspondieron 2 o 50, pues solamente eligen 50. Y cuando tienen, en este caso, permanencia de tierra forestal, a lo mejor tenían 200 y después se tuvieron que agregar 16 puntos. Por eso a veces varía el tamaño de muestra final que tenemos aquí en la matriz de error, aquí abajo. Sí. Básicamente, bueno, los puntos de referencia realmente corresponden a otro proyecto. Seguramente, si me voy a revisar la cantidad de puntos, por eso a lo mejor algún error o algo, pero corresponden a otro proyecto, no necesariamente fueron generados para este taller. De hecho, tampoco tienen ningún control de calidad, ¿no? Entonces, habría también que revisar la calidad de esos puntos, ¿no? Un pequeño muestreo de un porcentaje. ¿Tienes el apuntador? Bueno, la metodología de Pontus se resume en 3 pasos formales. 1, nuestra matriz de error o matriz de confusión. El paso 2 es una matriz de proporciones. ¿Le puedes dar hacia abajo? La matriz de proporciones, que deviene de esta primera matriz de error. Y un tercer paso, que es la matriz de errores estándar de las áreas ajustadas. Y un último cuadro que resume toda la información. Y un último cuadro que resume el área mapeada que tenemos al principio, el área ajustada que viene de la tabla 2, la desviación estándar del área ajustada y la incertidumbre que viene de esta tabla. Entonces, son 3 pasos. La matriz de errores, la matriz de proporción y la matriz de desviaciones estándar de las áreas ajustadas. No venía preparado muy bien, pero ¿puedes abrir el Word, el de la memoria, porfa? Sí. Es que ese ya corregí la anotación. Ustedes pueden tener abierto la hoja de Excel donde tienen las 3 tablas para que vayan verificando cada una de los valores de las entradas, ¿no? El protocolo de representación coherente en la página 70. 70, 71, 70.
Bueno, en esta parte tenemos de forma matricial cómo se construye la matriz de confusión, en donde cada una de las celdas contiene un valor, N y J, en donde el subíndice I representa el renglón y la subíndice J representa la columna. Y tenemos un total por renglón representado por N.J, NI punto, perdón, y un total por columna, más abajo, Miguel, representado por N.J. Entonces, el primer paso es tener la matriz de error. Ahora voy a explicar la forma, cómo se obtiene cada una de las entradas de las matrices, aunque después lo vamos a ir a ver en el Excel. El segundo paso es construir la matriz de proporciones utilizando la matriz de errores y cada una de estas entradas está definida de esta forma. La entrada de la matriz de proporciones en la entrada 1,1 va a ser el peso que está definido por la proporción del área. La proporción de la superficie de cada una de las categorías. Por NIJ, que es realmente el valor que tenemos aquí en la matriz de error, dividido entre este valor, entre la suma por renglón. La segunda, más abajo. Aquí tenemos algunos, cómo se calculan los user que les mostró Miguel, que es vas un poquitito para arriba para que pueda ver esta matriz. Ahí está, ahí. El error de comisión o user, que es el valor, este valor de la diagonal entre este valor por renglón. Para la segunda categoría es este valor de la diagonal entre este valor por renglón. Y para la última categoría K o Q, que es entre este valor por renglón. El valor el error de omisión o el producer es el valor que tiene la diagonal entre el valor de la suma por columna. Es como se definen los dos tipos de errores. Como vemos aquí tenemos proporciones, entonces no tenemos unidades. Y el valor que nos da aquí es un valor, una probabilidad entre 0 y 1. La exactitud temática general del mapa, que es el grado en que están representados los tipos de vegetación en mi mapa, que también va de 0 a 1 y es la traza de la matriz, si se quiere ver así, o la suma de los valores de la diagonal, propuesto de esta forma. Después tenemos la tabla de errores estándar de las áreas ajustadas. Esto es una área ajustada que multiplicamos el área total, la suma de todas las superficies, por cada una de las proporciones de la suma por columna que tenemos arriba en la tabla de proporciones. Aquí, entre cada una de estas. Entonces, el área de la transición 1, que es deforestación, se toma de aquí. Pues, Miguel. De aquí de la suma de las columnas por el área total, la suma del área total de las superficies del mapa. Esta es la forma que construimos el PIJ y es todo lo que lleva la fórmula para calcular el área ajustada. En un tercer paso que es encontrar la matriz de proporciones, la matriz de desviaciones estándar del área ajustada, que es de esta forma, el área total por la desviación estándar de la suma por columna de cada una de las categorías, que está expresada de esta forma. Abajito, Miguel. Es esta, ¿no? En donde esta es una probabilidad de que cada uno de los píxeles sea evaluado correctamente. Entonces es P por 1 menos P. Y esta es la fórmula de la varianza de una variable Bernoulli entre n menos 1 para encontrar la varianza insesgada. Y multiplicado por los WIs al cuadrado es una forma de encontrar una varianza ponderada. Y la raíz, pues es el error estándar. La forma para encontrar asociarle un error a esta área ajustada es encontrando la incertidumbre. La incertidumbre, pues se tiene una fórmula que es, siguiendo los protocolos del IPCC, es un medio del intervalo de confianza del área ajustada entre la estimación de dicha área.
Y pues el medio del intervalo de confianza lo calculamos como 1.96 por la desviación estándar del área. Y pues de esta manera se resume todo lo que está en la matriz de proporciones. Esta es la matriz de desviaciones estándar del área ajustada, la suma por columna, se puede meter de esta forma, la mitad del intervalo de confianza y la incertidumbre. Es la forma matricial en que se debe calcular y pues la forma práctica ya la tenemos en el Excel, ¿no? Les explicarás aquí, estando como unos ejemplos de... Ah. Ahí ya más... Si quieres ejemplos para cada una de las categorías, una Okay. categoría en particular y le vas diciendo qué valores vas obteniendo. Ok, por ejemplo, aquí para la clase de forestación, si lo podemos ver en el... Sí. En el Excel, ya la... ¿Cómo le llamaste aquí el valor P y J? La proporción de esa categoría. Simplemente sale para cada una de las celdas en las cuales tenemos información de referencia comparada con la información del mapa que estamos evaluando, pues se calcula a partir de los datos de la matriz, de confusión, y ese es el peso exactamente que tiene esa clase en el total del mapa. Y el user accuracy, pues aquí la tenemos calculado, que simplemente es en ese caso el valor de la diagonal entre el total en proporciones del total de las muestras. Aquí lo tenemos multiplicado por 100 para que sea el porcentaje, y este es el error, ¿no? Perdón, el user accuracy, la exactitud del usuario o el error de comisión. Y lo mismo sucede en el caso del el producer accuracy, o que es el error de omisión, que equivale al total de las muestras, al mismo valor, perdón, entre el total de las muestras de la columna, y lo tenemos calculado en términos de porcentaje, ¿no? Aquí simplemente en el ejemplo es cómo se calcula, ¿no? Cómo se calcula ese valor. Es el peso entre las muestras correctamente clasificadas entre el total de las muestras. Esta es la matriz. Bueno, aquí se muestran los datos. Y como les decía, pues a nosotros, si se dan cuenta, realmente en la literatura un mapa que tenga una exactitud de 0.65% realmente no es tan malo, ¿no? Pero en términos, para lo que nosotros requerimos esta información, son sobre todo las categorías de cambio, las cuales dan valores muy bajos, ¿no? Entonces, eso nos permite darnos cuenta que realmente las series de INEGI como tal no son un insumo adecuado para dar seguimiento a esas áreas, por todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, la idea es buscar algunas otras métodos que nos ayuden a mejorar esta información. Básicamente, esta es la representación de una matriz de confusión, en la que en la parte de las columnas están los datos de referencia y en la parte de las filas están los datos que estamos evaluando. Y estas son las fórmulas generales para calcular cada una de esas métricas. Por ejemplo, en el caso de la clase forestal, de la clase de forestación, para calcular su área, digámoslo así, ajustada, es simplemente multiplicar el área total por el valor o por la suma en la matriz de error de las proporciones, ¿no? Y simplemente, si se dan cuenta, nosotros estamos mapeando una superficie total de 12.970 hectáreas. Sin embargo, con los datos de referencia, se puede ajustar esa superficie a 9.000. Estamos hablando de una diferencia pues bastante grande, ¿no? Lo que implica una incertidumbre del 33%. Entonces, si se fijan en otras, tenemos incertidumbre muy grande, ¿no? Como la degradación. Realmente estamos
teniendo incertidumbres muy altas derivado de la misma cartografía. Por ejemplo, en el caso de pérdida de pradera igual, ¿no? Entonces, las incertidumbres son muy altas. Por lo mismo, las áreas que se ajustan son, en este caso, pues varían bastante, ¿no? ¿Perdón? 11.000 en el caso de las áreas que permanecen como bosque, pero es un poco más dramático en esta parte, aunque es muy poquita superficie, pues prácticamente es el doble, ¿no? Lo que se está ajustando, esa categoría, de acuerdo a la información que pudimos obtener de datos de referencia. De ahí la importancia de estos análisis, ¿no? Sí, como lo... Bueno, no. ¿Sí se escucha? Bueno. Bueno, como lo habíamos dicho antes, el valor de la exactitud temática es el grado de proporción, el grado con que está correctamente representada mi tipo de vegetación en la realidad, ¿no? Entonces, si vamos para arriba, en esta parte, Miguel. Aquí a la derecha. Aquí. Entonces me dice que del porcentaje que tenemos asociado al tipo de vegetación o transición en los datos de campo, el 65% de ellos están evaluados correctamente, ¿no? De los píxeles que se mandan a verificar. Este valor es como relativo, porque en la sexta me parece que salieron a nivel nacional valores de exactitud temática como del mapa de cambio 1, 84%, mapa de cambio 2, 86%, mapa de cambio 3, 88%, y mapa de cambio 4, que sería serie 5, serie 6, alrededor de 89%. Que estos valores parecerían bajos, ¿no? Pero si los comparamos o preguntamos a gente del INEGI que hace cartografía, nos dicen que tienen errores efectivamente de sobreestimación de cambios, ¿sí, Miguel? Sobreestimación de cambios en los mapas, ¿no? Entonces, dicen ellos que tienen error asociado del 10%. Entonces, sus mapas representan alrededor del 90% de la realidad de los tipos de vegetación presentes en la superficie. Entonces, el valor de la exactitud temática, pues, es coherente, ¿no? El problema aquí, pues, es realmente, como decía, puede ser un poco engañoso el valor de exactitud total. Realmente lo que necesitamos evaluar y tener una alta exactitud es en las clases pequeñas, que son las que estamos evaluando, ¿no? Entonces, sí, es correcto lo que comenta Adrián, pero sí no hay que tomarlo como por bueno, o no hay que darle tanta importancia al valor de exactitud total. Ok, Adrián, Mande. Más bien tengo una pequeña duda sobre esta varianza. Me parece grande este número, porque si estás calculando la varianza de una proporción, la columna L, sí, entonces este número me parece grande, porque si es una proporción, o que si es una proporción, entonces tiene la varianza, digamos, de una Bernoulli o binomial. Se me hace que este número es grande. Hay que checar si no hay algo que anda mal en la fórmula. Bueno, esa parte yo no podría explicártela, Alfonso. No sé si Miguel tenga alguna respuesta. Yo no he calculado varianzas de los errores de omisión o comisión. En la práctica no he Pero calculado. creo que desde aquí lo podemos checar, ¿no? Porque si es una Bernoulli, es una P por 1 menos P, ¿verdad? Entonces, ay, mira, aquí está mal, ¿no? No debería de ser K40 por 1 menos K40, porque se me hace que es grande para una proporción. Y como estás sacando una varianza insesgada, divides por tamaño de, creo que te muestra -1.
Sí, entonces eso es más chiquito, ¿no? El user no es una variable aleatoria Bernoulli. Ah, no es una Bernoulli. No. La, Porque el user es el grado de asociación, o bueno, los puntos que tienes sobre la matriz de error que estás mapeando sobre la transición que no te interesa. Por ejemplo, arriba, Miguel, en la matriz de error. Ahí. A la parte de allá, en la parte izquierda. Tenemos la parte de deforestación, ¿no? Entonces tenemos 12 puntos. De 130 puntos que se mandaron a muestrear, 12 coincidieron en la parte de deforestación de un tiempo 1 a un tiempo 2. Pero el restante, 118, no correspondieron a esa parte. No correspondieron a sino correspondieron a la intersección de todos estos tipos de vegetación que no son deforestación. Pero Entonces, sí es una proporción, ¿no? No es una variable aleatoria Bernoulli. Entonces, yo creo que la fórmula está mal, Adrián. ¿De dónde viene K40 por 100? Yo creo que es K40 por 1 menos K40, ¿no? Entre lo que está ahí. Yo creo que el valor de comisión no es una variable aleatoria Bernoulli, entonces no podría ser esa. Ajá. No sé de dónde se sacó ¿De dónde viene parte 100? de la fórmula. Sí, ahí tengo una parte duda, ¿verdad? Pero sí es una probabilidad, ¿no? Es una proporción, digamos. Es una proporción, Ajá. pero no es una probabilidad. No es una probabilidad porque solamente está diciendo el grado de error. No te está diciendo como que no hay una relación directa, por ejemplo, con el producer. Como estos se miden de 0 a 1, no está diciendo que entre más tengas valores sobre la diagonal, esto se acerque a 1 y esto se acerque a 1. Uno se puede acercar a 1 y el otro se puede acercar a 0. Lo checamos después, no te preocupes. Una variable tendría que estar como correlacionada. Cuando tengas el escenario idóneo y tu matriz y tus datos de campo estuvieran bien representados, entonces tendrías los valores sobre la diagonal. No tendrías ni errores de omisión sobre los renglones, ni errores de comisión sobre los renglones, ni omisión sobre las columnas. Entonces todo lo tendrías en la diagonal y las sumas de aquí las sumas por renglón y las sumas por columna coincidirían. Pero si hay algo que anda mal, Adrián. Ok, puede no ser una Bernoulli, pero esta varianza me parece que es un poco... Ok, lo checamos después. Para avanzar, ¿no? Con Miguel, sí. Bueno, aquí quería como citar una parte del control de calidad que se realizó sobre la metodología de la exactitud temática y un poco respondiendo a la pregunta que hacía Rafa el día de ayer, ¿no? ¿Cómo es que se descartan los falsos cambios? En esta parte tuvimos un cambio que era de un asentamiento humano, precisamente para este ejemplo de Marqués de Comillas, que pasaba de un asentamiento humano a una selva perennifolia primaria, me parece, en un periodo de 3 años, ¿no? 2011-2014. Entonces ese es un falso cambio. Entonces, ¿qué podremos hacer para corregir esa parte, ¿no? Entonces, tenemos las áreas ajustadas y podemos graficar las áreas ajustadas de cada uno de los mapas. Entonces, es una forma de darnos cuenta dónde tenemos errores. Vamos a hacer un ejemplo así como muy, muy sencillo. Alfonso. ¿Qué pasa, Alfonso? Lo que comentaba Adrián, ¿no? Por todos los asentamientos de agricultura que pasaba a un tipo forestal, lo denominamos reforestación y cuando analizamos o cuando los intérpretes generaron la información de referencia, pues realmente ninguna
ninguna muestra cayó sobre esa categoría, ¿no? O sea, fue un error completamente del mapa. Bueno, entonces aquí vamos a tener la representación del área ajustada y del área mapeada entre el cruce de las series, de la serie 2 a la 3, 3 a la 4, 4 a la 5 y de la 5 a la 6. ¿Quién le tocaba? ¿Alguien de ustedes dos? ¿No? ¿Sí? El que sea, nada más buscar una línea. ¿No? A ver, compañero. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, entonces aquí vamos a tener un valor de un área ajustada, un área mapeada de, ok, de 20,000 o 18,000 de la serie 2 a la serie 3 en este periodo. Entonces va a ser una línea. A ver, ¿cómo es que para que se vea el rojo? Sí, de la serie 2 a la serie 3, 18,000. Ajá. Luego tenemos un área mapeada de 90,000 de la serie 3 a la serie 4. Tengo 50 y por acá tengo 100. Más o menos, es aprox. No, de aquí. Sí. Y luego vamos a tener un área de 40,000 del siguiente periodo. Y por último vamos a tener un área de 55,000. Del último. Muy bien. Creo que es todo. Entonces realmente lo que se tiene aquí son periodos en donde las superficies de un tipo de vegetación tienen cambios muy abruptos, ¿no? Entonces, en un periodo del 93 al 2002 tenía un valor de 18,000, del 2002 al 2007 tiene un valor de 90,000 y del 2007 al 2011 tiene un valor de 45,000 y del 2011 al 2014 tiene un valor de 60,000 más o menos, ¿no? Entonces, lo que se hace con el área ajustada es lo siguiente, ¿no? También se grafican las tendencias. ¿Hubo otro participante? ¿Usted, por favor? Entonces, va a poner para el primer periodo va a poner un área ajustada de 25,000. Más o menos. 25. Para el segundo periodo va a poner una de 40,000. Este es 45, entonces un poquito abajo. Perdón. Este es 50. Ajá, 45. 40 y este es 45, entonces un poquito abajo. Muy bien. Para el tercer periodo, que va a ser la serie 4, serie 5, va a poner una de 16,000. Y para el último, 30,000. ¿O qué es este? ¿Qué es este? ¿25? Sí, 30,000 para el último. Bueno, ahí están los periodos de las áreas ajustadas. Pero también tenemos que las áreas ajustadas tienen un nivel de error, que si observan por ahí, pueden decir un error a lo mejor entre el 30%, 90%. Vamos a suponer que esta área tiene un error asociado del 30%. Entonces aquí van sus intervalos de confianza.
Este va a ser la tendencia del área ajustada. Luego un error muy pequeño, de a lo mejor el 16%. Y luego vamos a tener un error grande, les late 100%. Para esta parte, pues el 100% es esto, ¿no? Va de aquí al doble. Y para la última, una de 70%. Entonces, lo que tenemos aquí es una representación histórica de cómo van cambiando las áreas en cada una de las transiciones. Supongamos que tenemos deforestación, ¿no? Entonces nos dice que en un periodo del 92 al 2002, o 93 al 2002, pues el área mapeada era pequeña, se le ajustó el área y nos resultó un área más grande, ¿no? Hubo mayor deforestación en ese periodo. Y podemos ver que el área mapeada tiene cambios muy abruptos y el área ajustada tiene cambios de manera abrupta, pero se va comportando un poquito normal, ¿no? Tiene un cambio razonable. Pero a esto agréguenle que tenemos una exactitud temática del 65, 69, 74 y 80. Entonces, al nosotros ver esto, lo que hacemos como filtro o como control de calidad, revisamos esta área, porque esta área en este periodo está subestimada del área mapeada. Entonces, se regresan los puntos, se checa la matriz de error, se regresan puntos a los intérpretes y le dicen, chécame este valor de esta área, y a veces, porque precisamente hubo errores de interpretación debido a los mapas, más en esta área que son series viejas, que no se alcanzan a ver los cambios, entonces muchas veces hay correcciones de áreas. A lo mejor por este lado, ¿no? A lo mejor cambió de esta forma. Y a lo mejor puede ser que cambió con más error, ¿no? A lo mejor con un error del 120%. Y entonces, al hacer esto y al hacer esta corrección nada más en este mapa, vemos que toda la tendencia del área ajustada, pues se vuelve una tendencia lineal y pues acorde, ¿no? Acorde a los tipos de ¿qué serán? Movimientos que hacen en el bosque, deforestación. Entonces, y aquí se mejoró a lo mejor la exactitud temática en un 90%. Y esos son los tipos de controles que hacemos en la parte de exactitud temática. Revisar si un mapa, si una superficie de algún tipo de transición está sobreestimado o subestimado, revisar su exactitud temática y en base a eso ir a la matriz de error y ver qué puntos son los que están pesando sobre la exactitud temática y mandárselos a la persona de procesamiento para que lo revise y nos diga efectivamente hubo un cambio de un asentamiento humano a una selva perennifolia, o no fue un cambio de un asentamiento humano, fue asentamiento humano a agricultura, ¿no? Que creo que tampoco pasa eso. Entonces se reestructuraron los puntos y de esa manera se tienen las nuevas tendencias de las áreas ajustadas, pero con un control de calidad. En el caso de la sexta comunicación se hizo, me parece que 11 veces, ¿no? 11 veces se le mandó el mapa de cambio, la matriz de error a los intérpretes, revisa esta categoría, dime cuántos puntos, pero ya no se mandaron los 3,200 que eran por mapa de cambio, sino se mandaban a lo mejor 270, a lo mejor 150 por cada uno de los mapas. Y se hacía otra vez regresaban los datos de referencia, se volvía a correr la matriz de error, la exactitud temática y volvían a darnos nuevas áreas ajustadas que se volvían a comparar. Y después de un largo proceso, pues se quedaron las que en algún momento tuvieron mejor exactitud temática, ¿no? Representación de los mapas. Y es así como se corrige un poco los errores que se tienen. A lo mejor puede ser
que con esta forma, que con esta parte de control de calidad, se corrijan los falsos cambios, ¿no? Que sean de un tipo de agricultura o asentamiento humano a un bosque de categoría primaria, que no se da en un mapa de cambio de 4 o 5 años, ¿no? Pues ya, por mi parte es todo. Básicamente lo que hacemos con este método es simplemente evaluar qué tan bueno o qué tan malo es el mapa y hacer una aproximación de las clases que estamos evaluando, ¿no? Obviamente, si nos damos cuenta en este ejercicio, pues la clase de forestación la estamos sobreestimando con las series de INEGI y realizamos un ajuste de cada una de estas categorías hacia la baja o hacia arriba, ¿no? Pero nos permite darnos cuenta de qué tan bueno o qué tan malo es este error y cuál sería la posible tendencia de esas categorías. Claramente también es importante mencionar que este método pues puede ser sensible, es muy sensible, ¿no? Entre más error tengan los mapas, la estimación es sensible y puede variar mucho. Necesitamos contar con un método que sea lo más preciso posible y esas variaciones en las estimaciones van a ser cada vez menores y por lo tanto el intervalo de confianza entre cada categoría pues igual va a disminuir, ¿no? Como les digo, es muy sensible. Si el método en sí para el mapeo de las áreas deforestadas o cualquier área tiene muchos problemas o muchos errores, se va a ver reflejado en el mapa. Entonces, de ahí la importancia de tener metodologías adecuadas y acordes para la detección de deforestación, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema. Esta parte es importante que la tengan bien clara, ¿no? Pues más que, bueno, dudas sobre el tema, creo que hay muchas. Es como muy complejo entender toda esta parte de las fórmulas, pero no sé si toda esta parte como más teórica de cómo se desarrollaron las fórmulas y todo, viene justo en el documento de la sexta comunicación o hay algún otro documento que podamos, digamos, nosotros consultarlo como ya con más calma y tratar de comprender, sobre todo esta parte de la estimación por corrección de área y todo eso, es lo que a mí me quedó más dudas. Ok. Efectivamente es un tema bastante complejo. Básicamente este Excel que resume toda la información, más o menos son como 3 papers del autor, enfocados en este tema solamente, 2, perdón. Bueno, podemos proporcionar los papers y también esta metodología un poco más resumida y un poco más, digamos, digerida, la desarrolló o generó un documento FAO. Entonces también hay un documento donde explica paso por paso todo este proceso. Creo que sí nos faltó poner esas referencias, pero sí hay documentos que son muy claros. Y hay otros documentos, por ejemplo, este es un muestreo aleatorio estratificado, ¿no? Pero hay algunos autores que también, o al menos conozco unos alemanes, que desarrollaron este método, pero para un muestreo sistemático. Entonces, por ejemplo, esa publicación no es tan conocida, pero podría ser bueno, yo la buscaría y si quieren se las envío para que las puedan leer y más con calma y entender. Básicamente ustedes se van a llevar este Excel y lo van a poder adaptar a sus necesidades, pero sí es importante que entiendan qué es lo que está haciendo y por qué se está haciendo, ¿no? Ven que es bastante trabajoso estar haciendo todo el proceso para comparar las muestras de referencia con el mapa que estamos evaluando. Es todo un tema y cada uno de esos puntos se puede hacer un taller, ¿no? Como por ejemplo el protocolo de interpretación de imágenes. Entonces es todo un tema estas metodologías, pero sí es importante que ustedes las puedan entender muy bien, ¿no? Bueno, hablando de llevar, no sé hasta dónde sea el fin de que los estados o los grupos técnicos de los estados reproduzcan los
los resultados de la sexta de acuerdo a sus inventarios estatales, ¿no? A sus datos que tengan. Esta parte es como importante ver que hay tras bambalinas, pero como lo dice Miguel, ustedes se van a llevar el Excel, ¿no? Entonces, como lo indica, solamente están un input, que es la matriz de errores, que sale de todo el análisis de geoprocesamiento, y al final nos da un cuadro de síntesis en donde nos da el área mapeada, el área ajustada, que sirve a su vez para como input en la integración de emisiones, ¿no? Pero también cabe, bueno, recordando, se tiene esta metodología implementada en R Project, entonces también se cuenta con una paquetería que se hizo cuando se tenía el programa México-Noruega, se hizo una consultoría y se generó una paquetería ad hoc para este tipo de estimación de áreas ajustadas. Entonces también se cuenta con ese insumo y no sé si ese se les pueda transmitir. Supongo que sí, no sé hasta dónde se tenga que reproducir. Entonces, para esa parte de reproducirlo con R, pues necesitan el input, que es la matriz de errores y las superficies por cada una de las categorías nada más, ¿no? Y al final les da también el mismo cuadro de resumen, en donde les da las áreas ajustadas y las incertidumbres por cada categoría. Sí, efectivamente, también hay algunas iniciativas que se hicieron o que trabajamos a nivel de Quantum GIS. En algún momento, para alguna versión de Quantum GIS, regeneramos una herramienta que te hacía ya todo el proceso, te generaba un CSV con la información de la matriz de confusión. Simplemente en ese plugin tú le agregabas tus datos de referencia y, digamos, los datos del mapa que estás evaluando, lo corrías y te generaba ya casi toda la información que simplemente copiabas en este Excel ya para hacer el cálculo de exactitud. Sin embargo, bueno, esa herramienta pues ya no se le dio mantenimiento y realmente ahorita ya no corre en ninguna versión, ¿no? Entonces, pero hay otras herramientas que pudieran ser útiles para este objetivo. Sí, o sea, en cuanto a la obtención de la matriz de confusión y con el ajuste de área y todo, sí hay varios software con varias herramientas que te dan ese. A lo mejor, bueno, más bien yo en lo personal mi duda es como irme un poquito más a la parte teórica, sobre todo para conocer esta parte de las incertidumbres y posteriormente poderlas interpretar, porque digo, está muy bien que ya el Excel tiene todas las fórmulas que ustedes ya se dieron a la tarea de automatizar todo para que nosotros metemos un número y ya, pero creo que al momento de nosotros después querer interpretar qué dice esa matriz, es donde necesitaríamos pues conocer un poquito más atrás de la teoría. Por eso es que yo preguntaba sobre estos documentos, si nos los pudieran pues proporcionar o darnos por lo menos la bibliografía y ya nosotros buscarlos. Te digo, sobre todo el documento que generó FAO, que ya es más digerido, sí creo que les puede servir mucho, ¿no? Y los papers que originaron también ese documento, pero sí se los podemos proporcionar. Nada más quería comentarles para los documentos que se van a compartir, tanto se van a agregar al curso en línea, también se van a compartir en la comunidad de aprendizaje y bueno, se les va a enviar un correo con la liga de dónde van a estar para que puedan consultarlos, así como de la página del CEP, donde bueno, ya saben que se está sistematizando todo el curso y que van a poder consultarlo después. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no hay ninguna pregunta, creo que por el día de hoy terminamos. Mañana nada más sería cuestión de hacer un repaso general en la mañana y parece que hay otras iniciativas que se estarán presentando, ¿verdad, Miriam? El sistema de monitoreo forestal y déjenme ver qué es. Y nuestra compañera Fátima, que viene de Semadet,
quisiera platicarnos un poquito sobre una iniciativa que traen, sobre una consulta. Entonces, pensábamos dejarla para mañana, por si terminábamos tarde hoy, pero solamente se va a tardar 10 minutitos y si Fátima acepta, pues a lo mejor lo podemos hacer ahorita antes de que se vayan. Es algo rapidito, pero quiere que lo conozcan.